Muchas bendiciones, aquí queriendo siempre trasladar alguna porción de la palabra del Señor, y que quería compartirles en este momento algo que me ha estado rebotando en mi corazón desde hace mucho tiempo, pero pues nunca lo había transmitido de esta manera, y es el síndrome del huerto del Edén. Eva se justificó en la serpiente para no asumir su responsabilidad. Cuando el Señor se les apareció en el huerto, después de que habían pecado, el hombre se escondió porque tuvo miedo de que el Señor estaba ahí, y él le dijo, porque estaba desnudo, y él le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste. Se acercó con la mujer y le dijo, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó y comí, por no asumir su responsabilidad. Se justificó en la serpiente. En realidad, el que nos justifica a nosotros es Jesucristo en la cruz del Calvario. Siendo Él inocente de todos los cargos, cargó nuestra culpa para que nosotros no nos estemos justificando en otras cosas y en otras personas, sino en Él, en su sacrificio y en su sangre. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de lo que hicimos, para que de esa manera el Señor pueda trabajar en nuestras vidas esa restauración que Él tanto anhela. Y te quisiera leer algunas cositas acerca de la responsabilidad y culpa. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de responsabilidad o ser responsable, dice que es una persona que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas, que es propio de la persona responsable o consciente de sus obligaciones. Es una persona que es un autor de cierta acción, dice. Es una persona que ocupa un puesto de responsabilidad o se encarga de un ámbito o un grupo de personas. Y la culpa dice que es falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. Es responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. Es echar la culpa, dice. En este caso lo que pasó con Eva. Es atribuir a una persona la responsabilidad a la causa de una causa negativa. Y hay un término latín que es muy famoso, que es mea culpa, que lo que significa es por mi culpa. Entonces la consecuencia, dice acá, es hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente de otra persona. Entonces, esto me lleva a otra cuestión. En la Biblia, para decir hijo, en griego se dice 5 formas: nepios, paidón, tecnón, huios y teleíos, que esta última se le atribuye al hijo perfecto, refiriéndose a Jesucristo. Tecnón es una persona o un hijo que está madurando, pero que todavía no asume la responsabilidad, todavía no está en la capacidad de asumir su responsabilidad, está en pleno crecimiento. Nosotros como padres no le vamos a encomendar a un niño pequeño 1000 quetzales, o le vamos a encomendar una responsabilidad más allá del tamaño que tiene. Entonces nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad en nuestros actos para que el Señor empiece a operar. Esto tiene mucho que ver con la confesión, pero más allá de esto, tenemos que entender que en la Biblia nos habla de una responsabilidad individual, y quiero ir cerrando este espacio con lo que dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que habría que leer el contexto para entenderlo de una mejor manera, pero dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Es una responsabilidad individual, pero esto se amplía un poco más siempre en Ezequiel, en el capítulo 33, versículo, voy a leer de atrás para adelante con un propósito. Dice, ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo, responsabilidad, ¿verdad?, y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Luego el versículo 5 y el 6, pero en otra versión dice, como oyó el sonido del cuerno y no hizo caso, solo él será responsable de su muerte. En cambio, el que haga caso salvará su vida. Pero si el centinela ve que la espada se acerca y no hace sonar el cuerno para que la gente se mantenga alerta, si luego la espada mata a alguno de ellos, este morirá por su propia culpa, pero haré responsable de su muerte al centinela. Entonces, nosotros tenemos que sonar la voz de alarma en la casa, en la iglesia, donde sea. Vemos venir el peligro y tenemos que sonar la alarma. Si no la sonamos, va a entrar el peligro y todos los que están adentro van a morir.
van a morir por su propio pecado, pero va a ser responsable al que no avisó. Si sonamos el chofar o la trompeta de alarma o la voz de alarma, los que están adentro van a saber que hay peligro y entonces no va a pasar nada. Entonces nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad en todos los roles de la vida. Por ejemplo, en Gálatas 6:5 también dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Entonces, para remarcar bien, pero si el centinela ve que la espada se acerca y no hace sonar el cuerno para que la gente se mantenga alerta, si luego la espada mata a alguno de ellos, este morirá por su propia culpa, pero haré responsable de su muerte al centinela. Al final, avisamos o no avisamos, es una responsabilidad del que está enfrente. Y es una responsabilidad individual. Si al final se avisa o no se avisa y alguien muere estando avisado o no, esta persona va a morir por su propia culpa. Tiene que asumir su responsabilidad. Es que no me avisaron, es que no me dijo. Tiene que asumir su responsabilidad. Es una responsabilidad. Y nosotros debemos de entender que el único que nos justifica es Jesucristo y a este en la cruz. Es su sangre la que nos justifica. Él cargó nuestras culpas, siendo el inocente de todos los cargos, para que nosotros no nos estemos justificando en otra cosa, en otra persona, ni en otra entidad, sino en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. En Él nos tenemos que justificar, no en la serpiente. Así que deshagámonos del síndrome del huerto del Edén y asumamos nuestra responsabilidad para que entonces nuestro abogado, el Consolador, el otro Paracleto, pueda abogar por nosotros. Pero sí tenemos que justificarnos en Él y no en la serpiente. Dios te bendiga.